no sí, sé por estás al no, revés, profe. bueno, a ver, voy a Ahora sí, ahí está, ahí sí, está. porque parece que la horizontal no la agarra, pero bueno, no importa, es igual. Primero, agradecerte por tu amabilidad, tu gesto, tu sencillez y Bueno, aceptar muchas gracias. la entrevista, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Siempre es bueno. Estas entrevistas son muy buenas porque sacan un poco de la forma cotidiana que estamos acostumbrados a interpretar los acontecimientos, Sí, ¿no? Que sí. es sentido común, rapidez, vertiginosidad, que es un poco el carácter de los tiempos que tiene bastante que ver con lo que nos está sucediendo, Sí, ¿no? sí, sí, justamente, ¿no? Y aparte, vos que estás en Capital, nosotros estamos en Varela, a 25 kilómetros más o menos de... tu mirada es importante, ¿no? Para mucha gente. Sí, claro, sobre todo que se viene un tiempo de que estas elecciones van a tener también una repercusión, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Claro, ¿no? la del Tal domingo, cual. decís vos. Claro, y vos fijate que mirá cómo ha cambiado tanto la época, que Cristina Kirchner hace unos días, digamos, estaba Sí. discutiendo con Putin y ahora va a disputar con Karina, ¿no? Es decir, que, claro, no, es que ¿Qué cambio, no? los cambios culturales sobre todo, es lo que parece que es lo que esta gente ha puesto como centro, la cuestión Sí, de sí. la cultura, con lo cual ha sido muy eficaz, evidentemente, porque yo estoy seguro que gran parte de las personas que votan este proyecto no es que han mejorado, sino que están absolutamente convencidos, como dice Pablo Semán, que están llevando a cabo un proceso de transformación histórico en la Argentina. Y eso en lo ideológico, que es un tema sumamente significativo, la famosa falsa conciencia de Marx, ¿no es cierto? Sí, Sí, Opera. Digamos, que uno no lo quiere, o sea, que estemos en una época que todo lo que tiene que ver con una reflexión lenta, con tiempo y demás, ya lo decías Durkheim, ¿no? Que la política y la ciencia tienen tiempos completamente diferentes, porque la ciencia no puede estar dando respuestas inmediatas a lo que está pasando. sí, sí. seguro. Entonces, estamos en una época, y bueno, esto, si entramos ya en tema, con el tema de la capital, que es ustedes lo que me querían Sí, preguntar, sí, Sí, sí. digamos, sí. el tema de las elecciones en capital, lo que uno observa es que, volviendo a la cuestión cultural, el triunfo de Adorni tiene un peso simbólico muy importante, porque fíjate que el vocero presidencial gana las elecciones. O sea, aquella persona que todos los días te baja la línea con una Sí. transparencia absoluta de lo que está haciendo el gobierno, gana. Claro. ¿No? O sea, aquel que te dice que las rutas no le importan, que Sí, el sí. agua tampoco, que esto tiene que ver con el déficit fiscal, que están preocupados sobre todo por eso, esa persona que todos los días te dice, y además viste que es un gobierno que tiene la capacidad de redoblar la apuesta ante cada Sí, sí. acontecimiento a favor o en contra. O sea, todo lo redobla. Fíjate que ya en pocas horas, ¿qué tuviste como resultado objetivo, o sea, inmediato? Tuviste el cambio en la aportación de armas, Sí. ¿no? La idea de que las mujeres tienen la culpa de la baja de la tasa de natalidad, ¿no es Sí, cierto? O sea, avance contra la ley del aborto. sí, En el horizonte también de la baja de imputabilidad del delito. Bueno, en realidad es la forma que hoy tiene el mundo, en realidad. Es decir, no es incoherente con el mundo lo que está pasando en la Argentina. Está en un ciclo en donde, bueno, yo, por ejemplo, que soy un pibe del 70, soy un baby boomer, ¿no? O sea, claro, claro. soy resultado de aquellas familias optimistas que Sí, tenían hijos y que la madre se quedaba en la casa, vamos a decir claro. todo, ¿no? Sí, sí, sí. La mamá se quedaba en la casa, había mucha guita, cada vez había más guita en todo el edificio de la calle Montes de Oca, Claro. Sí, sí, había sí. movilidad social, Sí. entonces había un aliento a tener más. Ahora hoy en día, cualquiera que tiene un niño cerca, yo tengo 4 nietos, Sí. 3 en Tandil y uno en la ciudad de Buenos Aires, al que estoy mucho con él. Sí, sí, Pero sí. uno se da cuenta que para tener un hijo hay que poner en movimiento a la familia entera Sí, sí. Tal cual. para que la familia pueda seguir trabajando. Seguro. ¿No es cierto? Sí, sí. Por eso los suecos,
por eso le pagan a los abuelos. Ustedes saben que el Estado sueco le paga a los abuelos porque es lógico. En realidad, vos sos un puntal del capitalismo, porque si el abuelo no va, el capitalismo se frena, digamos. Claro. Si hacemos una huelga de abuelos, claro, ¿no? Ponemos en crisis. No me tires ideas. Bueno, pero lo importante de todo esto es que yo insisto que hay cambios culturales importantes. Sí. ¿Qué implica cambios culturales importantes? Que el habla, si uno escucha, el habla ha cambiado, ¿no? Sí. Cada vez se usan menos palabras, Sí. cada vez hay más códigos internos entre las tribus de los pibes, ¿no? Entienden solo entre ellos, ¿no? La palabra está en crisis profunda, sí, ¿no? Totalmente. O sea, la subjetividad se está transformando, ese es el punto. Es decir, vamos a decirlo en términos para que se entienda rápidamente. Sí, sí. Nosotros los muchachos teníamos un discurso de izquierda para el Levante, ¿no? Es decir, claro, la Revolución Cubana, ¿viste? David, Marx y todo la chiche, y era eso lo que atraía. Sí. Hoy ha pasado a tener eso desprestigio y tener prestigio lo otro. O sea, no es vergonzante la posición del gobierno y de los que lo siguen. Si vos tendrás en las redes, hay un montón de pibes que son refachos, pibes muy jovencitos, hablando de la baja de la imputabilidad, hablando a favor del cambio de políticas migratorias en la Argentina, ya pibes muy jóvenes, chicos. Entonces, todo lo que tiene que ver además ya hace poco tuve una mesa muy linda en Filo, que organizó Sartelli en su cátedra de historia, que estaba Brunner, Bonavena, Sartelli y yo, y el tema del ajuste en las ciencias sociales y en la ciencia en general tiene que ver con que la ciencia no se necesita para este modelo. Claro. Sí. No se necesita el recorte presupuesto, los recortes presupuestarios, tengo alguna definición ideológica, porque por otra parte, digamos, un pibe hoy, por eso es la baja en las ciencias sociales de los ingresos, porque un pibe hoy se va a poner a estudiar 8 años sobre el sentido del mundo sin ninguna perspectiva laboral. Claro. Es difícil. ¿Por qué? Porque hoy, además de lo cultural, porque siempre los cambios, esto es histórico, ¿no? Los cambios tecnológicos anticipan cambios sociales. Claro. Esto lo sabemos, ¿no? Transformación de los medios de producción, el viejo discurso marxista, ¿no? Pero es cierto, es la economía clásica, ¿no? Las transformaciones tecnológicas, hay transformación social. Hoy se necesita un alto nivel tecnológico para poder trabajar. Eso es cierto. Es decir, para poder ir a trabajar necesitas saber mucho sobre tecnología. Y las multinacionales no es que sean reacias a los que ingresan con la cabeza de las ciencias sociales. Es más, si la cabeza de los pibes combina ciencias sociales, filosofía, historia con alto desarrollo tecnológico, es un buen candidato para ingresar a laburar en una multinacional. Son cambios muy profundos que estamos llevando hoy. Son cambios es un mundo es otro mundo este. No es el mundo que conocimos hace un tiempo atrás. Por eso que además las agrupaciones, los agrupamientos políticos también, todo esto que digamos que hoy está observado, ¿no? El aborto, el feminismo, que todas estas políticas son absolutamente antifeministas, recontra machistas, esto está clarísimo. Pero el armado que hizo Néstor Kirchner, que era un hombre sumamente inteligente, armó una hegemonía, le vino bien el texto de Laclau, por eso que Laclau le vendió el texto a todo el populismo de América Latina, porque leyó Gramsci a favor del populismo, que es una cosa que yo puedo criticar, pero fue eficaz durante muchos años. Es decir, había un crecimiento económico por los commodities y un tipo que tenía una cabeza que decía, mira, por izquierda podemos sumar mucho. Y lo hizo. Y entonces nos vinieron cosas muy buenas. El feminismo, la ley del aborto, el género. Y todo esto es lo que hoy está observado, censurado, tendiente a reprimirse. Y por otra parte, con una política de ajuste que todos los miércoles nos pegan a los jubilados, digamos, ¿no? Dicho sea de paso,
no es una cosa que solamente tiene una cuestión de carácter cultural, sino que, como dije hace un rato, sí. la economía la economía es parte de la cultura también, ¿no es cierto? Claro. Esta idea de que todo que se puede solo, que salvate solo, bueno, ahora viene el Eternauta que un poco sí, ahora cambió todo. Claro. Como para poner un poco de equilibrar la balanza en términos culturales, aunque sea. Bueno, esto es una primera apreciación de lo que ha sucedido el domingo, ¿no? Y es que, por otra parte, otra cosa importante para tener en cuenta, más allá de que muchos festejen la derrota del PRO, sí. hay que mirar con detalle que en realidad del centro a la derecha es casi el 70% si se toma el voto positivo. Sí. O sea que los que no votaron a La Libertad Avanza no van a dudar en votar a La Libertad Avanza cuando tengan esa opción por derecha. Claro, claro. A ver si queda claro eso. No es que los votos, digamos, no es que los votos que dejen de votar a Marra van a ir a votar al FITU. No es así, ¿no? O sea, los que perdieron el PRO no van a ir a votar al kirchnerismo. Claro. Van a votar a algo que se le presente por derecha. Seguro. Y eso es lo complicado que se viene ahora en la provincia. Igualmente, ¿quién va a armar las listas para dar una respuesta unitaria? Porque si además va dividido, bueno, ahí ya está. No. Igualmente la cantidad de votantes fue poca, ¿no? ¿40%? Bueno, sí, 50. Pero el tema es el siguiente, ya que lo mencionas, yo creo que a esta cultura política, digamos, no le viene mal el voto voluntario. No, yo creo que es parte del plan, digamos. Sí. Yo soy muy, uno es sociólogo, da clases sobre esto y trata de observar de la manera más objetiva, si se quiere decir la palabra, ¿no? Y yo noto, por ejemplo, que el voto voluntario sería otro paso. ¿Por qué? Porque es una política que en realidad tiende a desmovilizar y movilizar en otro lado. Es decir, porque además trabajan, es muy interesante los cambios y las transformaciones. Cuando, por ejemplo, gana el Papa, este Papa, y se le pone León, el nombre León, Milei aprovecha para poner a un león. Claro, ahora, nosotros, los hermeneutas del enemigo, digamos, de alguna manera, ¿no? Empezamos a interpretar, pero lo que uno tiene que pensar, que no importa la interpretación, importa cuántos likes juntás poniendo al león de Papa, ¿entendés? Tal cual. O sea, no importa es la época de la posverdad. Hoy se lee todo a través de las redes, ¿no, profe? Absolutamente, es decir, hay un corrimiento ahí, que es un mundo que, por supuesto, que ha sido construido por personajes de este orden. Claro. O sea, Musk no es un socialista, ni un socialdemócrata. Claro. Que por otra parte, lo interesante de todo esto es que uno puede observar que al único que le preocupa el comunismo es a Milei. Claro. Entonces me decís, ¿por qué empezó a hablar del comunismo si nadie habla ya del comunismo? Porque construyeron un enemigo. Claro. Necesitan contraponer, es decir, el comunismo mató un montón de... Bueno, todas esas cosas que se tiran para que te pongan like, no es porque han hecho un estudio fundamentado, es por el efecto que se produce en el imaginario y en lo inmediato, porque todo esto tiene que ver con la inmediatez. Lo urgente, lo rápido. Bueno, está muy estudiado, el Exadem, Byung-Chul Han, que ahora ganó el premio Asturias, ¿no? Sí. Claro, está muy estudiado esta sociedad de rendimiento en donde uno se autoexplota para poder vivir. Todos vivimos así, ¿no? Todos vivimos muy en esa vorágine. Exactamente. Además, dependemos del aparato, dependemos del aparato todo el tiempo para estar informados y entonces vas ahí con el me gusta y siguen reproduciendo esas cosas para conseguir justamente... Absolutamente, pero además
el tema ideológico es muy importante. Ahora está de moda el tema de la nueva vejez. ¿Vieron que está esto? Ay, sí. Claro, no envejeces, Claro. podés seguir. Ahora, digamos, y aparecen dos modelos publicitarios de más o menos 60 años, Sí. pero no son los viejos que vamos a los miércoles. Claro, tal cual. ¿No? Tal cual. O sea, la nueva vejez, si tenés plata, Claro. si tenés, ¿no? Claro, ¿no? Es como Claro, yo siempre seguro, digo, seguro. cuando uno llega a cierta edad, hay algunos que pueden vivir de los ahorros y otros que tienen que seguir laburando. Adiviná qué me pasó, digo yo siempre, Sí. ¿no? Claro, tal cual. Claro, ¿no? Sí. Entonces, claro, que está muy bien, a mí me encanta dar clases y todo esto, qué sé yo, pero uno sabe que tiene que seguir. Seguro. Ahora, esta obligatoriedad de seguir tiene que ver con que también quieren correr la edad jubilatoria, o sea que, Sí. y que hace un tiempo atrás se dijo, el Fondo Monetario dijo que se vive demasiado, ¿no? Claro. Era como una especie de Es genocidio planificado. Tal ¿No? cual. Es un poco así. Uno tiene que tratar, o yo siempre trato de transmitir esto cada vez que tengo oportunidad de hablar con ustedes o en las clases, que yo, de tratar de mirar el mundo, porque el mundo te informa mucho de lo que pasa, no es que oculta. Además estamos en una época transparente, Seguro, ¿no? seguro. No, oculta, no, te dicen, no nos interesa la ruta. Claro, tal cual. Ahora vos vas a la ruta y te pueden matar en un bache, pero ellos te dicen en la cara Que que no le importa. importa más el déficit fiscal, que es trucho además. Sí, aparte, Hay, sí, eso. hay estudios hay investigadores que es trucho, ¿viste? Si vos para ahorrar plata no arreglás un pozo, bueno, es sospechosa la idea, ¿no? Claro, Por lo sí, menos. sí. Es así un poco. Es así tal cual. Me quedaba pensando en esto, profe. ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, que no tiene acceso a la tecnología, que no tiene acceso a sus viviendas? Bueno, hace poco sufrimos inundaciones por toda la provincia de Buenos Aires. Acá, especialmente en Florencio Varela, nosotros hemos visto cómo afectó a la gente, por ejemplo, los asentamientos, arroyos inundados, rebalsados y se perdieron cosas, y se ha perdido en otros lugares vidas también, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, este gobierno es tan inhumano, digamos, como para no ver y velar por las personas que menos tienen. Bueno, vamos a suponer que es inhumano. Vamos a suponer Bueno. que es inhumano. El problema más serio es que aparentemente en lo inmediato no hay nada como alternativo. Ajá. Sí, entiendo lo que decís. Sí. Es decir, si nosotros, por ejemplo, León Rosichner decía una cosa muy linda, decía, el peronismo es lo que nosotros pudimos, Claro, decía, ¿no? sí. Rosichner era marxista, freudiano, ortodoxo, Claro, ¿no? Pero sí. decía eso, decía, claro, el tipo que tenía con el peronismo un respeto por lo que significó para la Argentina, digamos, ¿no? Yo soy de los que piensa que la Argentina moderna Sí. empieza con el peronismo. Empieza Y con se el- claro, termina sí, de sí, interrumpir con el golpe del 76. Sí, Vos fijate que en el año 74 se fabricaban todos los autos en la Argentina. Sí. Bueno, digamos, el freno a la Argentina viene de la época de Churchill. sí. ¿Y Sí, cuál sí. cuál era el problema en la Argentina? Que si lo que sucedía en los 70 es que había un crecimiento económico industrial. Yo vengo de metalúrgicos, además, Sí, ¿no? sí. Sangre metalúrgica. Sí. ¿Qué tenía que ver? Decía, había un crecimiento económico, un crecimiento capitalista y una clase obrera cada vez más combativa. Sí. Claro. Entonces había que frenar todo eso totalmente. Tal cual. Había que frenar eso, y para frenar eso se pasó a ser un país directamente agrícola-ganadero, digamos, por decirlo de una manera un poco Sí, general. sí. Volvió a ese modelo que parece que es lo único que tenemos, y que por otra parte, hoy por hoy, el otro problema, que digamos que es un problema más allá del gobierno de turno, vamos a decir así, es que hoy por hoy la pregunta es, vamos a suponer que empezamos de nuevo, Sí, ¿qué producimos para venderle a quién? claro. Empezamos por ahí, claro. Sí, Claro. es cierto. ¿Qué producimos para venderle a quién? Las escalas de producción. Claro.
tienen que ser tan grandes que no estamos en condiciones de competir. Por eso, digamos, que ves los videos que vienen de China en la escuela primaria. Sí. Claro. Yo tengo una escuela acá abajo, ¿no? Sí. Tengo una escuela pública acá abajo, la Gregoria Pérez, una escuela de 1880. Claro. Una maravilla. Sí. Vos ves los pibes juegan a la rayuela todavía. Me muero. Vos ves los videos de China y los pibes trabajan con hologramas. Claro, sí. Y ahí sí, en China sí hay inversión a la ciencia, preocupación por la universidad, todo lo que a nosotros nos preocupa, claro. Ellos lo financian porque ellos consideran, bueno, si vos fíjate lo que era China en el año 78, por ejemplo, lo que es hoy, por ejemplo, es un salto enorme, con un capitalismo de Estado, por decirlo de alguna manera un poco general, ¿no? Pero es otro mundo. Claro. Es otro mundo, ¿no? Por eso, ¿en dónde nos paramos? Por eso mismo que la forma que este gobierno tuvo de prenderse, digamos, al imperio, es la alternativa que por derecha se puede encontrar, digamos así. Ahora, otra cosa, y bueno, es muy difícil porque hay que construir un proyecto político alternativo que entre otras cosas nos diga claramente cuál va a ser, digamos, el desarrollo de las fuerzas productivas. Claro, tal cual. Por ahora, el desarrollo de las fuerzas productivas ha quedado ausente incluso en las posiciones de izquierda. Eso es cierto. Sí. Eso es al cierto. punto tal que vos fijate lo interesante, otra que yo lo aplaudo esto, la feminización de la cultura de izquierda. Sí. Porque por una razón válida, la izquierda se hizo cargo de toda la problemática de género. Es cierto. Por eso que hoy son los muchachos los que quieren embarazar a las chicas, no son las chicas que quieren embarazar. Claro, porque todavía tienen el modelo de que la pueden dejar en la casa, digamos. Claro, tal cual. Les viene un retroceso terrible. ¿no? Pero las pibas están en otra. Claro. Las pibas están en... Uno observa que hay otra cosa ahí, digamos, que tiene que ver con esta cultura de izquierda, que las mujeres han levantado y que la izquierda ha levantado como absolutamente válido. Porque, si la clase obrera está dormida, ¿qué vamos a hacer la de izquierda, digamos? Claro, tal cual. ¿No? Claro, es un poco Pirandello, ¿no? Personajes en busca de un autor, es esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Cuando no son los pueblos originarios, son las mujeres, bueno, todo eso porque no hay una clase obrera combativa, digamos, es otro problema. Se ha perdido. No hay una preocupación por el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, no está ese problema metido, digamos. Profe, decías, leí ahí que decías la pregunta que circundaba la charla era algo así como, ¿qué hicimos para merecer esto, no? ¿Qué hicimos para merecer esto? La pregunta que uno se hace a diario, digo, para estar así como estamos hoy, para tener estos personajes hoy enfrente de nosotros, ¿qué hicimos nosotros como sociedad para merecer digamos esto? ¿Qué hicimos como sociedad, digamos? ¿Qué hicimos lo que pensamos distinto, vamos a decir? Porque la sociedad parece que va para ese lado. Sí, ¿no? es cierto, claro, tenés razón. Digamos, a mí me da la sensación que hubo, y esto no es un fenómeno solamente nuestro, sino en el mundo, así como yo te dije del tema de la feminización de las posiciones de izquierda, es probable que haya habido un descuido con todo lo que tenía que ver con reivindicaciones sociales, es decir, el gobierno anterior, cuánta pobreza nos dejó también. Claro. Sí. Esos años anteriores a esto, no ha habido un crecimiento de la pobreza importante. Bueno, eso también es un tema a tratar, a ver qué pasó ahí, digamos. Claro. ¿Qué pasó ahí? Es decir, ¿qué pasó que los mismos planeros votaron por este proyecto? Tal cual, tenés razón. Y ahí está el tema de lo ideológico, lo cultural, que hay que trabajar mucho, porque nosotros, por ejemplo, a ver, la vez pasada estábamos discutiendo esto con Sartel y con Gruner, el tema de la forma que nosotros trabajamos todos estos años con la memoria. Sí. En términos políticos, la memoria tiene una cuestión. En términos sociales y científicos sociales, tiene otra situación. Es decir, nosotros, por ejemplo, vamos a traer
al autor Gramsci, ¿no? Que está tan, sí, que lo toman todo, que lo agarran todo. Un tipo Sí. muy inteligente, Gramsci, un tipo, digamos, ha sido el revolucionario menos dogmático de la historia. Y en gran parte yo creo que la supervivencia del marxismo tiene mucho que ver con Gramsci, ¿no? Sí, Tal cual. el tipo que se dio cuenta que la cultura era determinante, ¿no? Entonces, Sí. la pregunta es la importancia que tiene en este sentido todo lo que tiene que ver con la lucha ideológica y cultural. Es decir, la memoria no es una cosa que está fija, única y en un lugar, sino que hay gramscianamente varias memorias, no una sola memoria. Y la preponderancia de una memoria es producto de una lucha de trinchera. Ajá, O sea, okay. Si te aparece Villarroel con otra versión de los acontecimientos, no es que no tenga memoria, Sí. tiene otra memoria. Claro, tal cual. Somos... Y hay que luchar para la imposición de una memoria. Claro. No es light esto, no es una cosa naif. Es una lucha política, la imposición de una memoria. Sí. Depende cuánto cargues en la cosa, que subrayes sobre otra cosa. Pero esto no está determinado. Esto es una lucha política y cultural permanente. Es decir, vos decís, ay, no tiene memoria, es mentira, tiene memoria. Claro, entonces, la suya propia. Tiene memoria, claro. o sea, si se activa otra memoria y tiene seguidores, quiere decir que hay posibilidad de interpretar de otra manera, lo cual no está ni bien ni mal en principio. Es una lucha política, insisto, subrayo este problema. Sí. Bueno, mi mamá decía siempre hay un lado A y un lado B, ¿no? Claro. Así como, como en el long play. Decía. Claro, es eso. Tal cual. Y la imposición de un lado es político, no es una cosa determinada, no se puede decir, ay, no tenés memoria. Porque además se tiende, una cosa que yo dije en una cosa rapidita que escribí en Facebook el día de las elecciones, hay una tendencia a juzgar a los electorados, lo cual es una manía muy fea, ¿no? Claro. Sí. Decir, porque ay, ganó Gorilandia, porque esas cosas que, claro, esas cosas que, digamos, son para hinchadas, digamos, ¿no? El chicaneo político igual... Está bien, pero no dice nada eso, ¿no? Claro. Es decir, además porque existe una cultura, lo que se llama gorila, digamos que es una cosa muy genérica, existe, siempre existió en la Argentina. ¿No? Es una sociedad dividida desde hace mucho. Sí. De época del virreinato, prácticamente. De unitarios y federales, le digo yo siempre a Juan. Pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Uno dice la idea de nación. Sí. ¿No? ¿Cuándo empezó? ¿Desde cuándo existe la Argentina? Claro. Bueno, la Argentina, en realidad, vamos a decirlo, es un proyecto de la generación del 37. Claro, sí. Porque los caudillos federales no hablaban de la nación, hablaban de su provincia. Claro, tal cual. Sí. Y hoy por hoy, eso sigue. Yo creo, estoy absolutamente convencido, que un pibe de la escuela de la capital federal tiene más idea de nación que un pibe de Jujuy, porque en realidad acá están todas las autoridades nacionales, está el Congreso, existe la Argentina más que la capital federal. Los pibes de las provincias tienen más cercano lo local, no lo nacional. Lo nacional es una cosa que viene con el proyecto porteño, es decir, era más nacionalista los pibes del 25 de mayo eran más nacional que todas las luchas civiles que se produjeron después. Tal cual. Es muy difícil esto, todos andamos metiendo también. La vez pasada, Pacho Donner, que es un tipo divino, respetuoso, dijo que la capital federal no tenía caudillos federales en los nombres de las calles. Y un muchacho le dijo, perdón, no leíste la Filcar, le dijo. Claro, y porque no es así, no es cierto eso. Además, el tema, insisto, los caudillos federales no tenían un proyecto nacional, tenían un proyecto provincial, no tenían un proyecto nacional. Además, la calle Facundo Quiroga está acá en el puerto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? De la estación Juan Manuel de Rosas, que queda en Villa Urquiza. Miren un poco lo plural que somos, que la estación de SubTV Rosas está en Villa Urquiza. Qué cosa interesante, ¿no? Bueno, esa es la Argentina, ¿no?
todo esto es la Argentina. Lo que no podemos es crear con todo esto tan rico, tan dinámico, esta cosa plural, esta cosa que nos hizo grandes. El tema de la inmigración, por ejemplo, con mirar nuestros apellidos, Claro. sabemos que somos productos de los que han llegado a la Argentina. Sí, tal cual. Y sigue siendo así. Sigue siendo así. Y es bueno que así lo sea. Bueno, pero esto parece que se quiere interrumpir, lo cual es otro tema. Sí, ese es un tema de debate amplio. Profe, ¿por qué, socialmente, por qué ocurren, por ejemplo, enfrentamientos entre las mismas clases sociales? ¿No? Yo veo muchísimo, por ejemplo, le decía hace un rato a Juan, gente que corta las vías y gente que viene de trabajar y se enoja porque la gente está cortando la vía, ¿no? No sé, uno vive en el mismo barrio, pero uno vive en calle de asfalto y el otro en calle de tierra, entonces obviamente las condiciones son distintas los días de lluvia y hay así los enfrentamientos. Siempre veo la chicana y la cosa política metida ahí en el medio de gente que vive en las mismas condiciones, quizás un poquito más que otro, pero somos todos de la clase trabajadora. Uno quizás arrea un carro y el otro puede andar un poquito más cómodo en la moto, no sé, pero somos todos del mismo nivel social, digo. No tenemos ni cuentas bancarias, millonarias, ni mucho menos. Pero veo mucho enfrentamiento entre la misma clase social. ¿Por qué sucede ese fenómeno? Es lo que son las ideas hegemónicas hoy, ¿no es cierto? Sí. Fíjate que el presidente de la República dice que los laburantes explotamos al capital. Ah, sí, eso es. Sí. Entonces lo comenté. Claro, o sea, bueno, viste, claro, pero además es tremendo porque a mí me gusta mucho hablar, ¿no? Ustedes saben, me gusta mucho hablar. Sí. Y hablo en el barrio, hablo con la gente, claro. Las ideas del sentido común son... La culpa la tienen los pobres. Este es el punto de éxito de esto. Pero para explicar eso es mucho tiempo. Claro. Para explicar que esa idea es falsa requiere mucho trabajo, mucho tiempo. No se aprende natural y automáticamente. El tipo que sale a laburar y ve que la cosa está cortada porque no puede llegar a su trabajo, su razonabilidad le da la razón, digamos, ¿no? Claro. Pero, Sí. claro, son trabajadores como yo y me están interrumpiendo. Lo que pasa es que lo que no hay es un proyecto político que identifique al usuario del servicio con el tipo que está cortando. Claro. Esto es lo que falta. Captar eso y pelear por eso, digamos. Este es el punto que no tenemos. Lo que pasa es que no podemos, digamos, esto que vos me decís, que que van a insultar al tipo que está... Esto no se va a cortar de la mañana a la noche si no hay un proyecto alternativo político fuerte en ese sentido, digamos. Claro. Es muy poco, digamos. ¿Cuántos somos los que vamos en el servicio público y si corte? Bueno, son laburantes. Sí, no, pero no trabajan. Esta cosa de no trabajan, ¿viste? Claro, Esta cosa que ya enseguida no quieren laburar, esta cosa... Los choripanes, esta cosa que está como un reflejo condicionado, ¿no? Claro, son vagos, no quieren trabajar, qué sé yo, y todo eso. Pero por eso mismo, además estamos en una política de ajuste tan brutal que cada vez hay menos trabajo, menos producción, va totalmente para otro lado la cosa, ¿no? Y la repetición de estos discursos, justamente, ¿no? De estos discursos que vos decías, bueno, no le gusta laburar, es un vago, qué sé yo... ¿Tiene que ver también con el discurso que hace el poder político al respecto? Sí, efectivamente sí. Es un efecto dominó. Sí, bueno, te dije un poco la forma más brutal, esta cosa de que los trabajadores explotamos al capitalista, ¿no? Claro, es interesantísimo. Es terrible. Realmente, ¿no? Pero claro, además, yo, digamos, vivo estudiando todas esas cosas y leyendo y qué sé yo, y yo le digo, cuando escucho esto, bueno, pero ¿cómo le explico esto a la fábrica de pastas que está equivocado? Claro, ¿no? sí. ¿Cómo se lo explico al vecino esto que está equivocado? Claro. ¿Cómo hago? ¿No? Esta cosa
Bueno, este es un poco el problema, ¿no? Lo que sucede. Pero lo dijo Porque además hay un clima Sí, que insisto con este problema, todo está en crisis muy profunda. Los vínculos también. sí. Es decir, cada vez es menos adecuado construir vínculos por el trabajo que eso implica. eso es ¿No? cierto. Es decir, uno dice, bueno, a ver, voy a invitar a salir, y uno dice, sí, pero vas a comenzar un vínculo Claro, amoroso, y si claro, claro. sí, no voy a cambiar la tranquilidad de mi soledad Claro. por el laburo que exactamente. implica el amor. Claro. Como decía Borges, decía algo así, ¿no? Sí. Borges decía, la amistad no hay problema, vos podés no ver nunca un amigo que es un amigo, ahora el amor te obliga todos los días es un laburo, ¿viste? Bueno, todo esto La problemática también. todo esto está en crisis profunda. Sí, Todo cierto. lo vincular, la palabra, el sentido, todo eso está cambiando, estamos en otro mundo. Bien. Ese es el punto. Estamos en un mundo que es como desconocido. Lo que pasa que, claro, que yo cumplí 72 años hace poco. Sí, Claro, somos de una generación que parece ser que en la historia es la generación que más transformaciones ha sufrido. Sí, claro. Sí, es Ustedes cierto. imagínense que si vos me decís, yo digo, nací en el 53, que es una Sí. canción y todo, ¿no? Sí, Que nací en el 53, eso es segundo gobierno del primer Perón. claro, Claro. sí, 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 sí. Es mucho tiempo, Yo chicos. 55, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? ¿Viste vos? Es muchísimo tiempo. Claro. Sí, sí, Es sí, muchísimo tiempo. Vos fijate que además en lo vincular lo tecnológico y la escuela de uno. Yo tuve Claro. una escuela primaria hermosa, qué sé yo, que me ha dado mucha apertura, pero vos fijate que en el año 62 nosotros viajamos, mi padre estaba trabajando en Estados Unidos y nos llamó por teléfono sí. porque íbamos a irnos. Y el día que yo viajé, mis compañeros de escuela vieron pasar un avión y salieron a saludar. Ay, mi vida, claro. ¿Te das cuenta vos la transformación Sí, que hay? Sí. Sí. Esa va fuerte, Claro. fuerte, va, Sí, ¿no? sí. Me contaba la maestra después. Bueno, Además, de todo, ¿no? Por ejemplo, yo me fui a Estados Unidos y me Claro. acuerdo que me llevé los manuales Sí. y estudiaba con mi madre para no quedar, ¿no? sí. Otra cosa era. Eran otros tiempos, ¿no? Claro, Este es el punto. hoy le decís al nene saludar al avión y te dice cómo te va a Pues ver eso, semejante no, distancia. claro. Sí, 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 tal cual. No, además lo que pasa es que, claro, que uno nota que las diferencias sociales, culturales son muy intensas, ¿no? Uno, qué sé yo, observa a un nieto de 3 años, yo la fui a buscar la vez pasada a la escuela, Sí. y estábamos en un bar, porque le gustaba ir a tomar café conmigo, que sea mi nieto de 3 años. Sí, Y en un momento me dice, no quiero estar más en este bar, me dice. Ay, mi vida. Y entonces yo le dije a María, mi hija, a una de mis hijas, le dije, mira, yo estoy feliz porque usa la palabra el pibe. Claro, Claro. tal cual. En una época que no se habla, que te diga una frase tan completa y además exprese su sentimiento, es fundamental. Sí, sí. Cuidemos esto porque esto está extinguiéndose. Claro. Esto se extingue, la palabra se extingue. La vez pasada una sesión de análisis, que además, miren, devoto del psicoanálisis, además, Sí. miren un poco lo vetusto, con diván y todo, miren lo arcaico que soy. Hablábamos con mi analista, entre otras cosas, Sí. del tema de la palabra, Sí, que es una sí, cosa que está en desuso. Sí. tal cual. Además, cuando vos escuchás al vocero, el que ganó las elecciones, ¿no? Cuando te dice lo que te dice, vos decís, pero ¿se comprende realmente lo profundo de lo que está diciendo? No, claro, sí, No, sí, sí. claro, dice, no se toma el agua, no, la ruta no nos interesa. Y ya está, claro. Pero, ¿cómo dice la ruta? ¿Pero para qué Y está en el pasa gobierno rápido, para- ¿no? Pasa rápido, es o sea, inadvertido, claro. Claro, pero Claro. ¿se comprendió lo que se dijo? Claro.
No importa si se comprendió. No importa que gane, Claro. ya está, claro. Sí, Claro, sí, claro, 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 ¿no? Una cosa es así, es que en eso estamos, digamos, es decir, la ideología hegemónica hoy en el mundo tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con y que además tiene mucho que ver con la pandemia. tal cual. Claro. Sí, sí, La sí, pandemia incentivó toda esta cuestión de las redes y demás. Sí, Todos estos personajes tienen mucho que ver con esa época de pandemia. Y además, en una situación, digamos que, una situación beligerante en el mundo, ¿no? tal Es una cual. cosa, un dato que habría que agregar. Seguro, seguro. ¿No? ¿Sí? Y además el cuidado con lo que se dice. Vos hablás a favor de Palestina y te llevan preso por antisemita. Ah, sí. No, es un problema. Además, Sí, miren sí, cómo ha cambiado, ¿no? Porque, digamos, que te acusen de antisemita por una cuestión de este orden es muy grave. sí, 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 La coincido. consecuencia es muy grave. Es decir, Sí, que cualquier cosa que hagas en la calle, abran un sumario, es muy grave. seguro, seguro. Uno podría decir es un retroceso, pero hay muchísima gente, yo diría que hoy la mayoría, que te dice, no, está bien, porque no se puede estar en la calle haciendo quilombo, digamos. Claro. Claro, no, bueno, eso Claro, esta sí, refuerza, ¿no? sí, 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 ¿Eh? tal cual. Tal cual. Como decía aquel, vos llevás la marca de la gorra, ¿no? Claro. Claro, es Más o un menos, poco más así o- la cosa, más o ¿no? menos. Es un poco así la cosa. En en esta rapidez en la que vivimos, en esas transformaciones tecnológicas, ¿el mismo avance vos lo ves en la educación? O sea, Bueno, co- ahí se la ven en figuritas. sí, sí, Eh, sí, bueno, por eso te digo que lo que te digo es muy lindo ver jugar a la rayuela, sí, ¿no? Claro. claro, Pero uno dice, pero ¿dónde va esto? ¿No? O sea, vos encontrás, yo hace tiempo, pues ya no estoy dando clase en la facultad, sí, pero por lo que yo sé es que los pibes que van llegando a los primeros años de la universidad, sí, no es solamente una cuestión de la Argentina este problema, cada vez hay menos base cultural, claro, sí, sí, te entiendo, sí, ¿no? sí, sí, La vez sí, pasada una compañera me dijo que un pibe de socio, sí, un alumno de socio, no sabía qué era el extractivismo. ay, no, sí, Bueno, o sea, ¿ves? No, que lo que vos hagas, claro, más sí, temprano que tarde se sí, siente. sí, seguro, seguro, ¿No? Hacia dónde pongas la dirección, bueno, se ve, se nota. claro, Vos fíjate que yo, por ejemplo, tuve una cuarto y quinto grado, sí, tenía una maestra, una calabresa, que no sé Sí. por qué había aterrizado en Barracas, claro, que era una déspota ilustrada. amén, Nos tenía zumbando. claro, Pero claro, yo por ejemplo agarro un libro de lectura de cuarto grado y todos los grandes escritores y poetas de Latinoamérica y de España están en el libro de lectura. Claro. claro, sí, sí, Cuarto grado. sí, 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 Ahora, sí, bueno, no voy a idealizar tampoco porque había una cosa muy autoritaria en esa escuela, ujú, todo lo que quieras, pero la base que te daban era muy importante para tu Claro. desarrollo. Es decir, después del quinto año, yo fui a una escuela de un colegio del barrio, el Nacional Manuel Belgrano, sí, y cuando llegué a la universidad no notaba un cambio tan profundo. Es decir, Claro. notaba que no había solución de continuidad, por decirlo de alguna manera. claro, sí, Había sí, que sí, estudiar, sentarse, leer, comprender lo que se le leía, que ahora todo el mundo te está diciendo que falta la la comprensión comprensión, lectora, ¿no? sí, Es decir, sí, de sí, otro tema. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una dinámica distinta. seguro, No es que no se lea más, no es que no se lea más, se leen otras cosas, se lee, hay otras se lee de prioridades, otra manera, claro, de otra No, forma. Estamos todo el día leyendo. y por de otra hecho parte. el Pero claro, los soportes, hace poco, no, fíjate lo que me pasó. Hace poco estaba leyendo, yo leo bastante, me gusta mucho, estaba leyendo
el libro del desasosiego de Pessoa, ¿no? Sí. Es un bajón, Pessoa es un bajón. No será muy exagerado que te duela tanto, ¿viste? Claro. Claro, no, entonces, por esas cosas empecé a leer Epicuro, que Epicuro es lo contrario a eso, ¿no? Claro. 300 años antes de Cristo anticipó el psicoanálisis. Es decir, Sí. el tipo decía, poné la cabeza para que te haga feliz. Y sí. Y si no estás feliz y si te duele, pregúntate por qué te duele y cómo puedes superarlo. Claro, 300 años antes de Cristo, ¿no? Una cosa increíble el tipo, increíble. Pero por esas cosas me acordé me vino la palabra cronopio a la cabeza de Cortázar, ¿no? Ah, sí. Y yo dije, ¿qué era esto? Y me puse a leer de nuevo Historia de Cronopios y de Famas. Sí. Y yo digo, esto es muy viejo. Me agarró, viste, claro, yo lo leía a los 14 años. Claro. A los 14 años lo leía. Sí. Y yo, esto está muy viejo. Las cosas que dice, las cosas que lo sorprenden, son imposibles de que sorprenda a nadie, ni a mí. Tal cual. Sí, entonces hay todo un cambio muy grande, muy profundo. O sea, vos lo podés leer a Cortázar como algo que ha sido. Pero es una literatura que hoy no dice mucho ya. Está envejecida. Leen manga los chicos. Leen manga, digo los chicos hoy, ¿no? Claro. Si vos le das la opción. No, pero es un tema, es un tema importante. Yo creo que las maestras, los maestros que son, digamos, los que agarran el tema de entrada, son héroes nacionales. Sí. ¿no? Sí, o sea que... Además se los castiga, no se les paga, se los persigue. Todo mal, digamos. Bueno, ayer hubo paro de la FEB, ¿no? Sí. Leíamos carteles de los compañeros docentes que, por ejemplo, decían 650.000 pesos con 10 años de antigüedad, no hablando el enojo que hay con el tema de la paritaria, ¿no? Ese aumento supuesto engañoso que recibieron, que cuando te terminan de pagar ya no... Ni te enteraste, ni te enteraste. Absolutamente. ¿No? Digo, los docentes hacemos paro por diferentes cuestiones, ¿no? Porque yo decía ayer, no es solamente la paritaria, ¿no? Un edificio que se está cayendo a pedazos, que hay que reconstruir, el pibe que tiene frío porque no tiene estufas en las escuelas, o porque no hay siquiera ventanas y tenés que... En las escuelas del conurbano tratamos con la bolsa de consorcio de remendar absolutamente todo y en los cartones, ¿no? Son diferentes realidades, la de algunas escuelas y las de otras. Entonces, cuando uno hace paro por todo eso, ¿no? Para que tu hijo esté bien adentro de la escuela, para que tenga sus condiciones de estudios dignas, y para que el profesor que trabaje también tenga el sueldo digno. Y hay mucha contrariedad entre la sociedad y esa lucha docente, que obviamente los gobiernos son impulsores, ¿no? De que la gente no te entienda, no te comprenda, y decirte que vos no querés ir a laburar, que los maestros eran los de antes, ¿no? El que venía de La Plata a provincia acá, a Varela, y claro, eso me lo dice él siempre. Y no entonces eras un maestro ilustre. No faltaba nunca. Y claro, y no faltaba nunca, y era el maestro ilustre. Maestras eran las de antes, te dicen, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, hubo un tiempo, bueno, sí, en que es cierto, la docencia era... ¿Cómo se dice? Era una vocación, después pasamos a ser trabajadores de la educación, ¿no? Nos vimos nosotros mismos en un tiempo como trabajadores de la educación, y más adelante empezamos a exigir derechos porque somos trabajadores, ¿no? Hacemos otro tipo de trabajo, que es el educar, justamente, y la gente se enoja mucho con eso, ¿no? ¿Por qué los gobiernos nunca, ¿no? Al menos yo no tengo memoria, capaz yo soy un poco más chica que ustedes dos, no tengo muchos años menos, pero digo, ¿por qué ningún gobierno se ocupa justamente
de las condiciones dignas, porque fabricar es muy lindo, ¿no? Para sacarse la foto, construir, pero mantener, por ejemplo, ¿no? Mantener los edificios, además de construir nuevos, pero además de no darle las condiciones dignas ni al estudiante, ni tampoco un salario digno al docente. Yo me acuerdo de la época de la marcha de la Carpa Blanca, de las peleas de Fuente Alba, por ejemplo. Yo vengo de esa época, ¿no? De lucha docente. Y veo que hoy estamos en la misma. O sea, no, ahora estamos con la amenaza de que no hay que bajar a la calle, de que te reclaman la vereda y todo eso. Pero digo, siempre el reclamo es el mismo de parte del docente. Y veo pocos sindicatos que acompañan, ¿no? Medidas de Sí. fuerza. Digo, Horacio González decía algo interesante, ¿no? Decía que se ha roto el pacto educativo. Bien. Es decir, que, digamos, los papás Sí, quieren que los chicos estudien y aprendan o quieren que pase, digamos. claro. Ahí está. Este es un tema. Sí, 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 Sí. En la universidad, por ejemplo, ¿no? Está bien, uno está luchando contra el ajuste permanentemente, pero el porcentaje de profesores ad honorem que hay en la universidad es alucinante. Se sostiene por el trabajo ad honorem en la universidad. Claro, sí. De otra Que, manera no se además, podría. que el trabajo ad honorem en la universidad, digo porque es el caso que más cerca tengo, Sí, el trabajo ad honorem en la universidad tiene que ver con una cultura estamental de la docencia universitaria. seguro. Es decir, el prestigio es la moneda más cotizada en el ámbito universitario, Sí, porque sí. el trabajo ad honorem tiene que ver con la inserción en el mundo académico. Por eso mismo que lo que está sucediendo hoy con el tema del trabajo docente, por ejemplo, para el caso universitario, es que, Sí, vamos a suponer, un pibe, una piba que está en la carrera de historia, sí. es una carrera que lleva un montón de años, Sí, sí, sí. ve a su ayudante ad honorem postdoc. Claro. Sí, sí, Entonces sí. la empieza a pensar, Seguro. ¿y de qué voy a vivir yo? Es una pregunta sencilla. Claro. Entonces, claro, empieza a producirse un efecto que hoy por hoy, por ejemplo, el ajuste en la ciencia es mucho mayor que el 2011, creo, una cosa así, Sí, y que además se hay un desplazamiento del trabajo científico hacia otros lugares, o sea, la gente deja de investigar para trabajar de otra cosa o se va del país. Claro. claro. Eso es lo que está sucediendo hoy, Sí, sí. porque la política está para ese lado, digo, no es que una cosa que uno podría orientarla para el otro. Claro. Y en realidad esto arrastra toda la cadena de montaje de la docencia, Sí, sí, sí. porque el maestro está en la misma situación, digamos, precisamente esta cosa de no quiero aprender, sino quiero que mi hijo pase, Sí, atemoriza incluso al docente dando la clase, ¿no? sí, sí. La vez pasada, una cosa interesante me pasó, una compañera de mi hija que ya se recibió, estaba dando clase en un colegio, ¿no? Entonces Sí. los pibes estaban jugando con el jueguito, con el celular. Sí. Entonces ella les dijo que le pidió que interrumpieran el juego y los pibes le dijeron para. O sea, le pedían que Claro. terminara el juego para Sí, sí, sí. atenderla, ¿no? Sí, no, Como, sí. claro, no es que, a ver, yo insisto, no es que haya una crisis de autoridad, está desplazada la autoridad. Claro. O sea, si el pibe obedece al celular antes que al profesor, Claro. es porque está obedeciendo a algo o a alguien. Y además te digo que, de todos modos, los docentes a veces tememos que si levantamos un poco la voz y después van Claro. con la queja al Pero padre y te esperan en la puerta, ¿viste? Bueno, lo que pasa es que la obediencia está desplazada. ¿No? Claro. Cuando te hablan esas chicas robotizadas que te ofrecen compañía Sí, sí. por, ¿no? Esa que te hablan todas, ¿no? Sí, sí. Que te dicen, sí, yo soy tu compañía, me llamo Patti, qué sé yo, ¿no? Y en realidad es una obediencia Claro, eso. tal cual. Es la forma de control social de hoy. Claro. Sí, Es sí, sí. un hombre que está manejando ese robot, Claro. que está, Sí, 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 sí. ¿no? Y Sí, que, es cierto. que te está seduciendo. Vos fijate lo que pasa con lo vincular. Sí, es Se ha cierto. desplazado el Sí, vínculo sí, 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 sí. hacia la vinculación
virtual. Bueno, ves mesas familiares en las cuales no se hablan por estar con el celular en la mano. Sí, sí, sí. Exactamente, es un punto. Sí, pero sí, se ha desplazado la atención y la obediencia. No es que no exista la obediencia, no es que es un mundo anárquico. Claro, sí, no, sí, hay sí, un desplazamiento, digamos. ¿no? Sí, 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 sí. Esto es más viejo que Maquiavelo, digamos, ¿no? Claro, no es que no. Yo vi el año pasado de un seminario en Flaxo, de Maquiavelo había un Chulhan, ¿por qué obedecemos? Sí. Y bueno, el tema de la obediencia y la legitimidad es un tema constante. Claro. Toma formas diferentes, pero la sociedad no puede no obedecer a algo. Necesitamos. Claro, sí, algo se necesita, por eso que el control vía estos aparatos, bueno, es muy efectivo por lo visto. Claro. Es muy efectivo por lo visto. No, y bueno, para algo la inventaron, ¿no? Sí. Para algo la inventaron. Además, es muy interesante porque Musk, que es el gran inventor de todo esto, sí. te dice que estamos amenazados por los inventos de él. Claro, ahí está. No, pero fíjate el tema de la palabra, ¿no? Que la vamos a ver un ratito de esto. Sí. El tipo te dice que tenés que usar esto, pero que esto es una amenaza de extinción de la especie. Claro. Porque sabemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial tiene un consumo de agua alucinante. Sí, sí, es que cierto. cada vez que lo usás, no sé cuántos litros de agua está hecho el cálculo. Sí. Pero la inventó el tipo que te dice cuidado, ¿eh? Claro. Sí, es cuidado. Es cierto. Y estamos así todos, digo, es la forma, digamos, es la forma que toma hoy lo que conocemos en teoría sociológica desde hace mucho tiempo de la alienación, ¿no? Claro, sí, tal no cual. saber dónde estás parado en realidad tampoco, Tal ¿no? cual, sí. No saber qué sos. Es cierto. Bueno, profe, se nos está agotando el tiempo. Una hora sé que estamos hablando, Lore, una hora. Qué maravilloso. Sí. Estamos a contramarcha nosotros. Claro, este es nuestro, justamente, a canal abierto, cada uno habla y tiene su espacio. Un mensaje que le quieras dejar a la juventud, a toda la gente en realidad, porque después doña Rosa que nos mira, no, después se va a enojar que digo a la juventud solamente. Un mensaje que le quieras dejar a la gente. Yo tengo primero un eslogan que repito siempre y después voy a dar una pequeña explicación. Yo siempre digo, estudiar, pensar, resistir, no aflojar. Esto es lo que yo digo. Sí. Ahora, digamos, quizás es demasiado autorreferencial lo que yo digo ahora, ¿no? Yo siempre recojo una frase que decía Hobsbawm, que yo me asumo como él, como herederos de la Ilustración. ¿Qué quiere decir esto de herederos de la Ilustración? Que uno que ha tenido la suerte de estudiar por esas cosas de la vida, que ha tenido un padre que de la clase obrera a los 8 años llegó a ser artista plástico de renombre en la Argentina, que aquellos que tuvimos esta suerte, producto de la educación pública argentina, podamos transmitir esto. ¿Y para qué transmitir? Porque estamos absolutamente convencidos, absolutamente persuadidos, como decía Alfonsín, que esto mejora la calidad de vida de la gente. Claro. El saber más sobre el mundo, el saber más sobre sí mismo, el investigar sobre uno y sobre el mundo, ayuda a mejorarnos. Claro. Estoy convencido de esto. Lo que pasa es que esto, bueno, uno nota que nada contracorriente, pero es bueno nadar contra la corriente. Sí. Es bueno nadar contra la corriente. Bueno. Es decir, las primeras máquinas industriales, ¿no? Que estaban destrozando a la textil a mano, digamos, nadaba contra la corriente. Seguro. Nadaba contra la corriente. Es decir, es duro, difícil, pero hay que tratar de hacerlo a veces, ¿no? Tratar de, y que por aparte, como dice Agamben en un texto que llama ¿qué es lo contemporáneo? Lo contemporáneo quiere decir una posición crítica frente al presente. No quiere decir que ser contemporáneo, ser oficialista del tiempo que te ha tocado. No quiere decir eso.
quiere decir poner en duda el mundo que te ha tocado y ver cómo se puede transformar para mejor. Este es el punto que yo le puedo transmitir. Muchísimas Bueno, gracias. profe, un gusto escucharte, un placer enorme. Sí, sí. Bueno, lo mismo. Muchas gracias a ustedes y Abrazos. bueno, como final del mensaje, sigan con esto para adelante, digamos. Obviamente, vamos para adelante. Un abrazo Muchas grande. gracias.